limpieza, la cantidad de muertos que ha habido en un solo día. Si estamos contando, ahorita el número oficial es más o menos 1.300. Hay un montón de muertos que todavía no han identificado que han sido quemados. Sí, un viaje terrible. Hemos pasado todas las fronteras de Jordania. Según la embajada peruana, 160 peruanos quedaron atrapados en medio de la guerra entre Israel y Palestina. 160 peruanos viajaron a conocer el Medio Oriente, a recorrer Tierra Santa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, pisar el lugar donde Jesús fue crucificado, pero sin siquiera imaginarlo y tampoco entenderlo, quedaron varados en medio de misiles y balas de guerra. Parecía que era una película, pero salimos de esa película y los armamentos, todo lo que hemos visto, ¿no? Las mujeres bien equipadas allá en Israel, porque son la tecnología que tienen ellos en equipamiento, ¿no? Esta mujer llegó a pensar en algún momento que no volvería a ver a sus hijos. Pensó también que moriría lejos de su país, de su familia y de la manera más cruel, asesinada después de quedar atrapada en medio de una feroz guerra mientras estaba de vacaciones. La verdad para nosotros han sido momentos muy terribles porque desde que llegamos escuchábamos los misiles que mandaban. Mire, lo primero es cuando salimos de Belén. Nosotros hemos salido de Belén más o menos a las 6 de la mañana, estaríamos a 1 hora y ahí comenzó el ataque de Palestina. Y de ahí a los ruidos, los estruendos y la alarma. Sí, inicialmente decían ustedes, oye, mira qué curioso esto, ¿no? Se dieron cuenta que estaban en medio de una guerra. Exacto, y ahí cuando nos pararon y el guía nos dijo, están en guerra. Para entender la situación de los peruanos atrapados en medio de los bombardeos y disparos, tenemos que dividirlos en dos grupos. Aquellos que llegaron al Medio Oriente como turistas y con el único ánimo de conocer y tomarse decenas de fotos, y aquellos peruanos que llegaron a Israel hace bastantes años y han decidido radicar en este país que lleva décadas de historia en medio de un conflicto armado. Son las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana más o menos. Todavía es un poco de noche, me acabo de despertar. Tuvimos que correr allá en la noche al cuarto de bomba porque lanzaron unos misiles. Este es el sonido que le indica a un joven peruano de 38 años que debe refugiarse. Ya no hay paz a través de su ventana, ni mucho menos al interior de su casa. En cualquier momento puede explotar un misil y hay que correr. Así lo indica el sonido de las sirenas que anuncian un ataque. De hecho, yo me despierto el sábado con sirenas que nos mandan misiles acá a Tel Aviv. Yo vivo en Tel Aviv, que son varios kilómetros de ahí, más o menos 1 hora de viaje en carro de la Franja de Gaza. Y me despierto con sirenas de misiles, corremos al cuarto de bombas, pensamos que era un día más de misiles como cualquiera, que hay 2 veces al año, 3 veces al año. Y de pronto perdemos las noticias y empezamos a ver de que es mucho más de lo que estamos acostumbrados, de que habían entrado terroristas al territorio y que estaban matando gente. No teníamos conexión con nadie. Hemos estado muchas veces durante esta semana aquí. En cada piso hay un lugar acá. Estos son los refugios que suelen tener todos los edificios de este lugar y a los que hay que acudir apenas suenen las sirenas. Tienen salidas aéreas y subterráneas. Un piso o bajar por otro. Hay una, ¿cómo se dice? Extractor de aire en caso haya fuego o bombas químicas. En fin, ponen sillas, antes habían colchones porque nos quedamos a veces horas sentados acá. Y listo. Espero no tener que estar ahí hoy. Y nada. Aquí en Israel todas las casas y edificios por ley tienen un búnker. O sea, es el único país en el mundo que tiene esa ley. Y además uno camina por la calle y ve a la gente uniformada, jóvenes de 18 años, con fusiles más grandes que ellos. O sea, es un país que está acostumbrado a un país en guerra, pero nunca en la escalada que han tenido. Se han introducido en territorio israelí por primera vez. Ya tienen más de 1.200 muertos y 3.000 heridos. Eso jamás hubiera pasado. Siempre hay que entra un suicidio, un kamikaze, y matan a 1 o 2, pero nunca que les habían invadido su territorio. Yo pensé que la época del COVID fue una de las cosas que casi nos rompe, y acá la pasamos no tan bien. Esto es mucho peor. Es muchísimo peor. Hay más muertos que en la época del COVID.
eso recién empieza. La cantidad de muertos que ha habido en un solo día, si estamos contando, ahorita el número oficial es más o menos 1.300. Acá nadie anuncia muerte de nadie antes de que no le avisen a la familia. Hay un montón de muertos que todavía no han identificado, que han sido quemados. En fin, las cosas más desastrosas que tú te puedas imaginar. Entonces, ese número solo va a subir. Entonces, en cantidad de muertos en un solo día, sí, nunca vimos una cosa así. Será un trauma que no se va a olvidar nunca. Estoy entrando a hacer operaciones en el piso, 2 pisos bajo tierra, para ver qué me toca hacer hoy. Ok, tengo una cirugía urgente. Espera. No puedo entrar sin gorro. Su nombre es Jonathan Rosesnik, es médico peruano, estudió en la San Marcos e hizo su residencia en el Hospital Almenara de Lima. Decidió viajar a Israel para hacer su especialización y hoy trabaja en el hospital más grande e importante de Tel Aviv. No sabíamos cuánta gente había, cuántos terroristas habían. Se perdió contacto con gente ahí. A las 2 horas me llaman del hospital, que corra al hospital, que necesitan a todos los anestesiólogos y todos los intensivistas ahí. Y solo fui al hospital corriendo y de pronto empezaron a llegar helicópteros. Te podría mostrar porque acá en el balcón se ve, pero al helipuerto con heridos de todos lados. Este médico peruano no quiere refugiarse en Perú mientras dure el conflicto. Decidió quedarse en Israel para atender a decenas de heridos que llegan todos los días desde la Franja de Gaza. Han habido muchos casos en mi vida donde hay ciertas enfermedades o enfermos que me generan así un nudo en la garganta y que me puede ir a un costado a botar un par de lágrimas y regresar y estar muy fuerte. Esta vez llegaban soldados agarrados de la mano, el paciente y yo llorando juntos, hasta que bajamos a hacer operaciones a anestesiarlos para que pasen la cirugía que tenga que pasar. Nunca me imaginé que yo iba a poder romper así. Y sin ninguna duda es una de las peores cosas que he visto y no creo que vaya a poder ver algo peor de esto. Se calcula que en este país viven aproximadamente 4.000 peruanos con nacionalidad israelí. De este total, únicamente 25 se registraron en la embajada pidiendo ser repatriados mientras dure el conflicto. La mayoría, como el señor León, peruano que vive en este país hace más de 10 años, no quieren regresar pese a que solo en el primer día de guerra 1.300 personas fueron asesinadas, 3.300 heridas y hubieron 120 secuestrados. Un desempleado tiene ayudas. Una persona que no tiene dinero tiene seguro médico. Este es un país donde siempre se lo he dicho a los que recién llegan y a los nuevos inmigrantes, es un país donde casa y comida nunca te va a faltar. Gente de mi edad sin trabajo reciben una pensión mensual. Perú todavía está en el tercer mundo y este país, por más que sea chiquito y tiene 75 años nada más, es del primer mundo. Este hombre de 52 años está atrapado en su propia casa. Vive a 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Pese a la extrema situación y al peligro inminente, no piensa moverse del lugar. Lo que todos siempre nos dijeron, no abran la puerta a nadie, cierren las puertas y no salgan hasta que agarren a todos los terroristas. Empezaron los ataques aéreos, pero ahí la cúpula de hierro es la que nos protege. O sea, tenemos 90% de que o sea, si cae un cohete casi siempre cae en zonas despobladas, a eso no los derriban. Pero el 90% que están por caer dentro de las ciudades son derribados arriba. Pero volvamos a los peruanos que sí querían regresar al país, aquellos que no tienen la nacionalidad israelí y que viajaron al Medio Oriente únicamente por turismo. Estas son las fotografías de un grupo de religiosas que organizaron un viaje para conocer Tierra Santa. En medio del viaje estalló el conflicto y terminaron varadas intentando regresar a casa. Día sábado que se declara la guerra, estamos en una iglesia católica y caen las esquilas. Entonces el padre y la gente que nos llevó nos dicen apéguense a la pared. Y nos apegamos a la pared lo más que hemos podido, porque bueno, las paredes son bien altas y eso nos salvó. Hemos sido 52 de una agencia de viaje y luego han llegado unos 30 o 40 más de Arequipa. La Cancillería asegura que este fin de semana el total de peruanos que viajaron por turismo serán repatriados. En el aeropuerto Jorge Chávez, familiares aguardaban la llegada de estas señoras que aseguran haber llegado a Lima y escapado de la guerra
por cuenta propia. Venimos desde Israel, que hemos estado en todo el conflicto que ha habido en Israel. Hemos pasado, hemos sufrido y ya estamos entrando ya a Jerusalén. Ahí nos dijeron que se nos venía la guerra en 10 minutos, entonces hemos salido de ahí, llegando a Jerusalén, estalló la guerra. Al ver que no habían aviones, no iban a poder, optamos por conducirlos por la frontera de Jordania. En un primer momento evacuamos a peregrinos de la ciudad de Arequipa, como 40 peregrinos por la frontera que queda a 120 kilómetros de Tel Aviv, cruzaron a Jordania y terminaron en Amán. De ahí les dimos alojamiento, alimentación y les hemos pagado los pasajes de Amán a Madrid. Todos los peruanos que habían quedado varados. Dentro del avión presidencial que trae al último grupo de peruanos varados en Israel, también vienen un grupo de peruanos que vivían muy cerca de la Franja de Gaza. Los misiles destruyeron sus casas y quedaron en la calle. El Estado peruano los incluyó en el grupo de personas que regresan al Perú y de esta manera al fin podrán escapar del infierno que representa cualquier guerra en la historia de la humanidad.